La articulación de la Fundación Huayna Tambo y los proyectos sociocomunitarios productivos enmarcado en la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que todos los colegios deben estructurar, dieron como resultado la ejecución de la primera intervención cultural en el Colegio Juan Lechino Kendo, ubicado en Alto Las Delicias, en la periférica de la ciudad de La Paz. Como Fundación Huayna Tambo, como Red La Diversidad, nos dedicamos a hacer intervenciones culturales. Nos enmarcamos en el proyecto sociocomunitario productivo que cada unidad educativa tiene que desarrollar. Nosotros proponemos, les mandamos un proyecto de intervención cultural que vaya en el marco de ese programa, porque los chicos en las mismas unidades educativas están bastante, si se quiere, hambrientos de actividades alternativas, hambrientos de actividades que vayan más allá de estar encerrados en un aula. Talleres de guitarra, producción radial, cerámica, teatro, stencil y comida sana fueron parte de esta intervención cultural que enseñó, divirtió y encantó a todos los niños y niñas de ese establecimiento. El objetivo principal es brindarles la oportunidad de acercarse a las artes de manera directa y gratuita. He pasado el taller de clínicas de guitarra. Por primera vez nunca he tocado una guitarra. Los talleres que pasamos era algo bueno porque daba mensajes. Por ser una iniciativa que ayuda a los colegios a diversificar sus propuestas alternativas para llegar a las y los estudiantes de manera más creativa y fuera de las cuatro paredes de un aula, esta es una noticia que construye.